Empezamos entonces. Nada, bienvenida Jenny. No sé si lo sabes, pero es la tercera persona que pasa por aquí a esta sala de despiece. Somos buenos, pero también muy curiosos. Entonces te vamos a preguntar muchas cositas sobre tu vida. Yo algunas ya tengo que decir que, spoiler, me las sé, porque nos conocemos desde hace ya unos añitos. Pero siempre para mí es muy provechoso y muy beneficioso escucharte. Tienes muchas anécdotas y muchas cosas que compartir, sobre todo para personas que queremos emprender online y tienes mucha experiencia y mucho recorrido en ese campo. Entonces, nada, bienvenida y muchas gracias por regalarnos tu tiempo. Un placer estar aquí, Adolfo, y a todos los que estáis en la sala. Muy bien. Oye, pues para quien no te conozca, la pregunta más difícil siempre es la primera. Cuéntanos un poquito quién eres, cómo te defines. Me defino como mujer. Muy bien. No. Bueno, pues yo soy Jenny Ramos, soy una chica de un pueblecito entre Barcelona y Gerona, aunque mucha gente me ubica en ciudades grandes. Y, bueno, yo estudié en su momento, después de que me vendieron la moto en el colegio, que tenía que estudiar una carrera universitaria, pues la estudié Publicidad y Relaciones Públicas, y visto el panorama español en ese momento, esa famosa crisis del 2008, decidí pues ir a buscar una oportunidad en el extranjero. Allí pues aprendí qué era esto del marketing digital en una empresa de eventos, me fui a trabajar a una agencia de marketing, y ya cuando el frío insoportable de Inglaterra, pues no, yo no veía el sol ni 2 días al año, decidí volver a casa y necesitaba ingresos para viajar, volver a mi casa, ¿no? Y para poder comer en el día a día. Así que, bueno, me armé un poquito de valor, ¿no? Y empecé un proyecto personal, y empecé a ofrecer esos servicios técnicos que yo ya daba en la agencia, ¿no? De creación de páginas web, de gestión del email marketing, en toda la área técnica, para hacerlo pues, por mi propia cuenta, ¿no? Empecé a trabajar con algunos clientes de la agencia en ese momento, y poco a poco entrando en el mercado hispanohablante, el mercado español, y con la suerte de que no me ha ido tan mal. En ese momento compré un dominio, laconsultoriadigital.com. Seguimos allí, ahora más en un formato escuela y en un formato servicio a nivel de agencia, y especializada 100% en esa estrategia digital y en hacer que esas herramientas y esas automatizaciones pues te permitan al emprendedor o a la empresa ganar más y vivir mejor, ¿no? Ese es un poco nuestro lema. Ok. Vamos a ir, porque ya nos acabas de contar tu vida al completo, así de los Toda la últimos vida, años todo. al He menos, así que resumido en 2 minutos 7 años, joder, 8. ya podríamos terminar aquí la llamada incluso, yo creo, ya podemos irnos. Correcto. Perfecto. Oye, no, pero me interesa mucho saber, te fuiste a Londres, ¿verdad? ¿Fue donde te fuiste, hablas de Sudeste de Reino Unido? Londres, sí. Ok. ¿Y cómo conseguiste esos primeros clientes por tu cuenta? Porque yo creo que ese suele ser el primer reto mayor, los que queremos montar algo, vale, sí, yo tengo la idea, la monto, lo lanzo, lo publico, hago la web, hago la plataforma, hago el curso, hago lo que sea, pero ¿cómo consigo clientes? ¿Cómo fue tu caso? Claro, mi caso era, yo estaba trabajando para una agencia que hace como una remodelación, a mí me va de lujo porque yo ya no encajaba en esa estructura, yo me salgo, la agencia poco después se acaba desmontando por el camino, y yo era tan buena, o sea, sin tener que tirarme flores, ¿no? Pero los clientes les gustaba trabajar conmigo, aunque yo era una española de 22 años trabajando en Inglaterra con ingleses que a los ingleses son muy suyos también, como un poco para entender ahí la ecuación, ¿no? Y el jefe de la agencia, no terminamos de mal rollo, terminamos de buen rollo, y me dijo, oye, este clientito de aquí, ¿a ti te importaría seguir haciendo lo mismo pero a nivel de freelance? Entré con él, y después la agencia de eventos con la que empecé y me dio la primera oportunidad se enteró que me había salido y me volvió a contratar para hacer horas como freelance, ¿no? Eso me dio como un poquito de estabilidad, me prostituía un poquito por el camino, pero estaba perfecto. Y de verdad, en el mercado español, entrada a puerta fría, yo escuché en una conferencia, haz un email y diles que si quieren ayuda. ¿Y qué hice yo? Pues, Vilma Núñez, oye Vilma, que yo me especializo en esto, no sé si necesitas ayuda, pero si lo necesitas, te echo un cable. ¡Pum! Vilma, 24 horas más tarde, escribiéndome, oye, me flipa,
vamos a hablar si necesito ayuda en esto, ¿no? Lo Por mismo si me pasó con... alguien, o sea, perdón, por si alguien no conoce, porque te iba a decir, no empezaste tampoco hablándole a mi tía, la del barrio, o No, no, sea, no, no, fui a los más, yo quería trabajar con referentes de mercado, yo no quería cualquier cosa, yo me fui a picar puertas de Eli Romero, Maider Tomasen, o sea, todos los más top que habían bloggers, ¿no? En esa época, más de referentes de marketing digital, pues fui a hacer un email a puerta fría y muchos me contestaron sin enrollarme, era un email de dos, tendría que buscarlo, pero era un email de 2 líneas o 3. ujú. Bueno, que eso te lo preguntaba porque muchas veces, como os decía, ¿no? Es bloqueante, ¿no? Y me da vergüenza, no me van a responder, o qué pérdida de tiempo, o quién va a querer lo que yo hago, ¿no? Nos entra todo ese síndrome del impostor muchas veces que hace que nos bloqueemos y no demos esos pasos. Vale, entonces empiezas a conseguir clientes, empiezas a trabajar con gente, oye, que me imagino con unas condiciones muy diferentes a las que a día de hoy, ¿no? Porque tú, ¿cuántos años llevas con la consultoría digital? 7 años. 7 años. Entonces, evidentemente que se dice pronto, han pasado muchas cosas. 7, ¿no? ¿Sí? ¿Estás haciendo la de los dedos? 7, vale. Entonces, me imagino que evidentemente las condiciones han cambiado mucho, tu forma de trabajo, ahora que nos cuentes un poco más, si tienes un equipo, si no, cómo lo haces. Pero bueno, el primer paso hay que darlo y hay que darlo de la forma en la que sea, ¿no? Entonces, vuelves a España, tú lo has dicho antes, ¿no? Porque no te había escuchado, vives en un pueblito de Gerona, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, Massanet de la Selva. Masanet. Pueblo en medio de las montañas, o sea, Ujú. 6.000 habitantes, nos conocemos todos. Que es una cosa que a mí me parece siempre muy curiosa de ti, que estás allí perdida y haciendo igualmente mucho ruido por todos lados. ¿Cómo empiezas a estructurar tu negocio? Es decir, ¿tienes algunos clientes? ¿Hay un momento en el que me imagino ya se te va de las manos y necesitas empezar a construir un equipo? Creo que también esa es una de las partes más difíciles cuando emprendes, que necesitas delegar, pero no sabes muy bien cómo organizarte. ¿Cómo fue tu caso? ¿Construyes un equipo grande, pequeño? ¿Son freelance? ¿Son gente que trabaja contigo full time? ¿Cómo funciona? Claro, mira, yo el no ya lo tenía, ¿no? Creo que esa es una frase para el que haya dicho, ah, pues sí, no sé si mi servicio va a ser lo suficientemente bueno. El no ya lo tienes, ¿no? El que te di, o sea, para mí el no es una oportunidad, ¿no? A poder hacer otra cosa nueva. Entonces, yo mandé esos emails sin miedo y he tenido la gran suerte de rodearme de clientes muy top con los que he podido aprender a marchas forzadas 100.000 cosas, ¿no? Y he podido como no solamente aprender de ellos, pero un poco como captar su energía por el camino, ¿no? Y eso me ha hecho a mí, pues, tomar mejores decisiones y todo. Y yo, un denominador común que veía en todos ellos es que todos se formaban, tenían un mentor. De hecho, yo cuando empecé mi negocio en Inglaterra ya pagué por una mentora, una mujer fantástica, ¿no? Que hacía como algunas sesiones conmigo y me daba mucha claridad, ¿no? Entonces, empecé y en ese camino me encontré a Miquel Baixas, ¿no? Que fue uno de los primeros en los que me apunté a su mastermind, empecé a aprender de él y él lo veía, me decía, a mí cóbrame barato, pero tú llegarás a un punto donde no vas a poder estar cobrando a este precio porque no te van a salir los números, ¿no? Y llega un punto donde, aunque yo tenía montado un negocio digital, porque yo ofrecía mis servicios teletrabajando desde mi casa, mi negocio no era 100% digital, no era nada escalable, era un negocio de intercambiar tiempo por dinero. Y ese fue el gran qué, ¿no? O sea, mi negocio cambia cuando yo, además de intercambiar tiempo por dinero, quería ingresos que no dependieran directamente de mi tiempo, ¿no? Y ahí entran en juego los infoproductos, entran en juego la membresía, entran en juego las formaciones, entran en juego los pasivos, ¿no? Entran en juego un montón de cosas que empiezo a potenciar a partir de, pues eso, 2017, 2018, que fueron 2 años, hasta 2019, fueron 2 años de mucho ruido, de muchos cambios, de gente, pues me ayudaba una amiga de mi hermana que estaba haciendo unas prácticas para la universidad y después no encajó, contraté a un asistente virtual. Bueno, que te pegas unas galletones por el camino. Yo para mí, el personal a día de hoy sigue siendo el reto más grande que tengo en la empresa, ¿no? O sea, no, yo no me veía para nada, y esto por si alguien en la sala se siente identificado con esto, yo me veía como un
lobo solitario por el camino. Yo me veía como Jenny Ramos, la consultora de negocios digitales especializada en esto. Tengo una marca que se llama La Consultoría Digital, pero yo soy un solo player, ¿no? O sea, yo voy sola, yo entro, hago y me salgo, ¿no? Y llega un punto que me doy cuenta que, claro, siguiendo ese patrón no voy a ningún lado. O sea, tiene un tope. A no ser que sea la J-Lo del mundo digital, ¿no? Que no era el caso, ¿no? Entonces, claro, en todas esas digo, pues sí me apetece montar equipo, ¿no? Y ahí hay un cambio brutal. En el momento en que tú dices, vale, no quiero ser una persona sola, quiero tener un equipo, ahí me abro a un montón de oportunidades, ¿no? Allí contrato por primera vez a mi mano derecha, que se salió hace relativamente poco, pero estuvimos trabajando juntas durante 3 maravillosos años. Tengo ahora más gente en plantilla, sé delegar, ¿no? Creo que delegar es un drama chulísimo, ¿no? Creo que se habla poco de delegar. Y, y a día de hoy, pues sí, pues sigo, ¿no? En la rueda esta. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, 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 sí. Yo quiero ir un poco más allá porque yo uno de los grandes retos y uno de los grandes patrones que veo en muchos emprendedores, como tú dices, ¿no? Que son esos solopreneurs, ¿no? Esos emprendedores lobos Sí, solitarios que tienen ese problema de escalado, ¿no? Luego tenemos el caso de este chico, ¿no? El fundador de Nomad List y de todos estos proyectos, ¿no? Que es, yo creo que uno de entre 1 millón que va hace sí, cosas solo claro. y tiene todo automatizado y consigue, pero no es lo normal, ¿no? Eso es un J-Lo, como tú decías, ¿no? Sí. Del ecosistema y no todos somos J-Lo. Entonces, y uno de los grandes patrones que veo también de retos en cuanto a crear equipo de inicio, que tienes ingresos recurrentes o no, pero no tampoco estás bollante, es la gran pregunta de, vale, contrato a alguien, pero ¿cuánto le pago? ¿Y cuál es el presupuesto para esto? Y esto es mucho o poco. Y entonces tampoco tengo gran presupuesto para pagar a alguien, pero 100% necesito ayuda para unas cosas específicas. ¿Tú ese tipo de retos cómo lo has resuelto o lo has ido resolviendo? ¿Ha sido un tema de probar? ¿Ha sido un tema de mentores que te han ayudado? ¿Ha sido un tema de que has aprendido en algún sitio? Porque eso no tampoco está estipulado ni está escrito en ningún sitio, ¿no? Mira, yo lo primero que me gustaría compartir como aprendizaje, ¿no? De yo, si yo me encontrase conmigo misma en el pasado, ¿no? Cuando empecé a crear ese equipo, lo primero que me diría es que no puedes delegar algo que no has hecho o que no has intentado hacer. Eso sería como el primer gran aprendizaje que he tenido, ¿no? Hay gente que delega la parte publicitaria de su negocio y después dice, pero es que tampoco me llegan tantos leads, ¿no? No me llega tanta. Ya, pero tú te has parado a intentar entender cómo es una campaña publicitaria por detrás, ¿no? En muchas de esas ocasiones la respuesta es no. Entonces, para mí es crítico entender el proceso y entender lo que cuesta montar ese proceso y todo lo que conlleva, y tienes que setear tu cabeza de la forma correcta. Y una vez tienes eso, tienes mucho ganado, ¿no? Y tienes que tener las ganas y tienes que tener los recursos. También veo un error, o yo creo que en un momento determinado, yo porque siempre he sido muy, muy avispada, ¿no? Con esto, porque mis padres eran empresarios, bueno, mi padre sigue siendo empresario, yo he visto muchos negocios y ellos, pues por lo que he vivido en casa, sé cerrar tratos, ¿no? Pero veo muchos emprendedores que se ponen a contratar a alguien sin tener en cuenta si después esas horas impacta positivamente en su facturación, qué están delegando, cómo lo están delegando, si realmente ese precio por hora equivale a su precio por hora, está por debajo, está por encima. Hay tantas cosas que podríamos, antes de delegar, antes de meter a alguien en el equipo, creo que tienes que sacarte el máximo partido a ti mismo. Y tienes que tener un negocio rentable primero, tú, y después meter a alguien en la ecuación, ¿no? Hay mucha gente que se pierde por el camino en los primeros 2 años de negocio porque intenta subcontratar absolutamente todo. Es como, tengo una idea brillante, ya, pero para poder mantener la idea brillante, ¿no? Si esto es un libro, pues no necesitas una pata, porque entonces se te cae el chiringuito. Necesitas la idea brillante, la implementación ideal y el equipo perfecto, ¿no? Y ahí tendrás como 3 pilares que te aguantan, ¿no? La estructura. Y creo que la gente cree que solo teniendo la idea ya está, pero no, hay más detrás de eso, ¿no? Está la estrategia, está el equipo, el personal, ¿no? Y todo suma, todo suma.
Y en esa parte del equipo, que creo que es la gran olvidada del emprendedor, ¿no? Porque el emprendedor van y le dicen, no, tú factura, ¿no? Es como que venga, dale caña, ¿no? Y después quieres delegar y dices, vaya marrón, me ha caído encima, si lo sé, no me meto, ¿no? O sea, un poco, a veces la situación es esa, pero a nivel de equipo yo pondría encima de la mesa, ¿no? Términos como cuál es la rentabilidad de ese trabajador, ¿no? ¿Qué te está trayendo ese trabajador? Cómo puedes medir que el trabajador completa sus tareas, o que la visión del trabajador de objetivo sea tu misma visión, ¿no? Como trabajar esa visión en paralelo es súper importante. No sé, hay muchas cosas, ¿no? A poner Mm. encima de la mesa. Es que, por ejemplo, conozco casos, pues yo sé que tú también tienes muchas fórmulas y Excels y herramientas que te ayudan también a tomar decisiones de una forma un poco más lógica, ¿no? Que también creo que es importante a la hora de emprender, no dejarse solamente llevar por la emoción o por la intuición. Entonces, era por si tenías algún ejemplo que nos pudiese ayudar en cuanto a método. Conozco casos, por ejemplo, de proyectos o de personas que están empezando proyectos y dicen, vale, pues de todo lo que voy facturando, un porcentaje lo guardo para potenciales contrataciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues si ahí me entra un proyecto y me pagan 100.000, pues el 25% lo dejo para subdelegar o para contratar o para lo que sea, ¿no? No sé si tú tienes algo así tan cerrado o ha ido más evolucionando de forma orgánica, de forma natural. Yo una cosa que aprendí por el camino y me lo quedo porque me encanta, ¿no? Es que si tú contratas a alguien por, yo qué sé, una persona te cuesta al mes 300, es porque mínimo está triplicando ese Ok. precio en entrada de ingresos a la empresa, ¿no? O sea, es como tú le pagas 300 y te está retornando 900 a la empresa. O sea, para mí eso es un Ok. buen retorno a la inversión de ese trabajador, ¿no? Esto se puede calcular de muchas formas. Yo personalmente lo que hago es, tenemos un plan anual de la empresa en ventas, tenemos o sea, tenemos ese gran plan dividido en trimestres y cada trimestre tenemos una reunión trimestral con el equipo donde le digo, señores, señoras, porque somos todas mujeres, ¿no? Señoras, este trimestre vamos a vender profesional digital. Tenemos 50 plazas. En febrero abrimos plazas a no sé qué y vamos a cerrar 100 ventas de esto. Y de servicio, nuestro objetivo es cerrar 3 nuevos clientes. Y entonces, la visión económica de la empresa la tengo yo, pero a ellos les aterrizo un número muy cuantificable en sus áreas. Entonces, ellos logran saber con muchísima claridad si han llegado a sus objetivos o no, que eso indirectamente a mí me está diciendo si estamos llegando a triplicar ese retorno a la inversión de lo que yo le pago o no. Y para mí, una persona que no tiene un retorno a la inversión positiva en su salario, sea un freelance o sea alguien que está contratado con un sueldo, para mí es una persona que va a salir. Va a salir Ujú. y va a entrar otra persona, porque para mí es crítico en los negocios que existen hoy en día que la gente esté involucrada. Esto no va de mí, esto va de todo el mundo, ¿no? O sea, tengo a Eva en el equipo, a Mari Carmen en el equipo, a Natalia en el equipo y gracias a lo que generamos, pues todo el mundo puede vivir su estilo de vida. Si uno se desmonta el chiringuito y no está sumando, ¿no? Lo que no suma, resta. Ujú. Entonces, y eso me ha pasado durante este año, que hemos sacado a mucha gente de la ecuación. eh, y creo que hay que entender que esto de los negocios digitales no es para todo el mundo, también te lo digo. No, eso definitivamente. En la semana anterior tuvimos aquí a Javi Consuegra, que nos contaba también su caso. Seguramente tampoco indagamos en los motivos, pero también era curioso. Él decía que ahora tenía un equipo de 25 personas y ahora son un equipo de 4 y que facturan mucho más que cuando eran 25. Creo que también en muchas ocasiones se nos ha vendido que el éxito es en la multitud, ¿no? Y vemos como fotos de empresas que levantan rondas y que tienen 100 empleados, 200, Sí. 300. Y para nada, ¿no? Es quitarle mérito a eso, pero también entender que hay otras formas de hacerlo y que en muchas ocasiones, según qué tipo de negocio, con equipos pequeños, eres mucho más ágil, tienes más capacidad también de traccionar y de cambiar y probablemente si consigues atacar una necesidad bien, de facturar y de vivir muy bien, ¿no? Y creo que también depende del momento del emprendedor en qué esté y qué quiera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esto lo he vivido mucho el año pasado. Bueno, los datos de una SL son públicos, quiero decir, si os ponéis a indagar mi empresa, pues veréis qué hay detrás,
quién son los socios y todo. Bueno, las socias, que soy yo, y mi hermana, que tiene un 5%, que medio borracha en Navidad le dije, oye, ¿no te sobran 100 euros ahí para meter? Porque en la SL Grandísima forma de... El necesito pacto de dos socios, ¿eh? personas, El pacto de ¿sabes? socios, ¿eh? Muy bien, ese pacto Total. de socios Eso, borracha, muy bien. eso en Navidad, cuando ya iba un poco así, digo, ¿no te sobran 100 euros? Me dice, sobrarme no. Digo, pero si te hacen falta, te los doy. Le digo, no, los vas a invertir, ¿no? Y bueno, total, de ahí sale la SL. Y claro, yo en ese momento, pues por situaciones personales, mi mamá pues falleció en junio de 2020, pandemias y demás, y a nivel familiar yo quería salvar la propiedad la propiedad familiar, ¿no? Que era la casa de la familia, ¿no? Entonces el año pasado cerramos el año facturando casi medio millón de euros y Muy bien, éramos muy bien. 4 o 5, ¿no? Para que veáis lo que es la fuerza de voluntad, ¿no? El decir, vale, tengo el objetivo aquí arriba y voy a lograr el objetivo, ¿no? Porque yo necesitaba ese cash flow en la empresa para pedir la empresa me daba un préstamo a mí a nivel personal porque yo no tenía nadie que me, ¿cómo se dice? Cuando quieres Avalar. avalarme, ¿no? Yo no podía, a mí no me podía avalar nadie, ¿no? En ese momento yo quería comprar sola, ¿no? Entonces, claro, una chica de 30 años comprando una propiedad sola, sin pareja, ¿no? Entonces, claro, la casuística era muy peculiar, ¿no? Pero cuando tú tienes la infraestructura y tienes que facturar, facturas. Ahora, también pongo la casuística de este año, ¿no? Yo empecé el 2021, estábamos a tope de power, facturando unos beneficios de puta madre, y es como que yo iba en un Ferrari, ¿vale? Y llego al 2022 con el Ferrari y yo quiero ir con un cochecito híbrido, tranquila, pero el Ferrari aún me llevaba a unas velocidades tremendas, ¿no? Y es como todo enero, literal, he desmontado toda la infraestructura de la empresa porque yo llevo un Ferrari en 2021, pero es que yo no quiero el Ferrari para 2022. Yo quiero un coche híbrido, quiero una conducción más eficiente, quiero menos dramas, quiero poder viajar, quiero poder disfrutar, ¿no? Una frase que me apunté del año pasado es más emoción en mi vida, no en el negocio, ¿no? Porque ya en el negocio tuve mucha emoción el año pasado. Creo que a nivel de objetivos de esto que hablamos de los equipos y demás, también es importante que sepáis que el que pone el límite eres tú, ¿no? O sea, tú eres el que pone el límite a tu negocio o el que hace potenciar tu negocio todo lo que quieras, ¿no? Y ahí yo este año también he sacado a mucha gente de la ecuación. Empezamos con 10 personas en el equipo en enero y a día de hoy somos 3 y un freelance haciendo la publicidad y estamos facturando súper bien. También las personas evolucionan. Esas personas hace 7 meses atrás tenían otro rodaje y a día de hoy trabajan como, pues una trabaja como un senior y la otra no está empezando, lleva 6 meses en el negocio, ¿no? También para que, pues, quien diga, ostras, ¿y si un año quiero facturar más? Claro que sí, un año te remangas más y facturas más porque lo necesitas y te quieres comprar ese coche o esa casa, y ahora este año pues no necesito eso, quiero pues seguir pagando mi hipoteca, está bien, pero no hace falta tampoco bueno, que vamos a ir en la línea, ¿no? Pero sin estresarnos. Y a mí eso me da mucha tranquilidad, porque a mí me habían vendido que aquí tenemos que si no facturamos no somos nadie, ¿no? Y a mí esto no me gusta, me genera mucha angustia. Ujú, ujú. Otra visión, ¿no? Que como tú dices no es la más escuchada, al menos en el mundo del negocio digital, que parece que, como tú dices, ¿no? Si no haces un lanzamiento, si no facturas cada vez más, si no estás presente, parece que no vales. Y hoy te quiero hacer dos preguntas más. Y así también dejamos espacio para todas las personas que están aquí también puedan participar y te puedan preguntar lo que quieran, porque y tampoco me estoy centrando mucho en la parte de negocio, de métricas, porque ya te lo voy a preguntar en el documentito para que ahí nos des algunas claves y lo podamos hacer en otro formato. Pero yo tengo dos preguntas. ¿Por qué? Una es de negocio, otra es de vida, ¿no? A nivel Vale. negocio es ¿por qué dirías que lo que haces funciona? Es decir, ¿en qué ayudas a tu cliente? ¿Llevas haciendo lo mismo los últimos 7 años o eso ha ido Sí, evolucionando? Y entiendo que al principio era lo que hacías, ¿no? Con Vilma y con toda esa gente era un negocio más B2B, o sea, al final buscabas empresas o buscabas, corrígeme, y ahora yo sé que tienes también muchos servicios B2C, ¿no? Entonces, por entender un poco tu negocio, qué es lo que haces al final, cómo ayudas a empresas o a individuales y por qué crees que funciona, sería bueno tenerlo ahí. sí, mira.
te puedo compartir la pantalla del iPad, te lo dibujo en un momento y te doy súper claridad en eso, ¿te parece? Me parece perfecto. Me encanta pintar, ahora es Bienvenidos y bienvenidas a una clase ahora sí de Jenny Ramos, porque esto lo hace siempre, es parte de su personalidad y su metodología dibujar. Mira, para que te hagas una idea, o sea, claro, a mí me venden el bulo que hay que venderle a las empresas. Después me entero que no hace falta venderle a las empresas, que podemos venderle, yo qué sé, le puedes vender a un emprendedor, ¿no? O no hace falta que todo. Yo empecé a trabajar con Hola Luz, empecé a trabajar con empresas muy gordas que estaban aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, mira, permíteme compartir pantalla, por fin, Adolfo. Y por eso empiezo a trabajar con empresas grandes. Núvelo, en ese momento, no sé si os acordáis que era una plataforma de contratar a freelance y demás, y empiezo con todo esto, ¿no? Entonces, simplemente, pues empiezo por ahí y me doy cuenta rápidamente que esto no me gusta, que no me gusta, o sea, que básicamente no me gusta el rollo de tener que hacer esto y ahí empiezo a descartar avatares, empiezo a descartar gente que no me mola por la ecuación. Entonces, nosotros vendemos herramientas y automatización, ¿no? O lo que podría ser como marketing automatizado y demás, ¿vale? Y tenemos dos grandes públicos objetivos. Tenemos el que se lo quiere hacer él, ¿no? El dueño de negocio, el business owner, ¿no? El dueño de negocio que quiere aplicar esto para su propio negocio, y después está el profesional digital, el profesional, la vía profesional, ¿no? Ahí está el particular, y el otro es el profesional que implementa lo aprendido con sus clientes. Y nosotros, o sea, yo empiezo a trabajar solamente en aquí. Yo me enfoco al principio de mi negocio solamente en eso. Entonces, dentro de los business owners tenemos un producto de membresía que se llama el ProTeam, que es una membresía donde te damos formación semanal y te explicamos qué funcionan las herramientas y demás. Ya está, ¿no? Y esa es una membresía que hay como 200 emprendedores digitales ahí metidos y va muy bien. Y en la área profesional, en ese momento, justo cuando, un poco de salseo digital, ¿no? Pero cuando Roberto Gamboa en su momento lanzó por primera vez los famosos traffickers, eso era una tendencia en Estados Unidos. La gente empezaba a enseñar, a crear formaciones para enseñar lo que ellos hacían, porque las universidades no están al día con eso, ¿no? Yo en ese momento compartía, de hecho, la idea de los traffickers famosos la dio Miquel Baixas dentro del Mastermind. Y ahí es donde empieza, pues, un Javier Elices a enseñar su profesión, una Maider a enseñar la certificación en copywriting, bueno, pues toda la parte esta, ¿no? Y yo creo una línea de negocio de una certificación en esto. Y en pleno COVID me doy cuenta que obviamente todos los negocios necesitan o todos los profesionales de alguna manera necesitan esas habilidades técnicas. Y ahí creamos una línea de negocio, un producto que se llama Profesional Digital. Entonces, básicamente mi negocio arranca solamente por aquí, ofreciendo servicios 1 a 1, clases 1 a 1, pero después, años más tarde, ¿no? A partir de 2019, arranca esta vía más profesional, que es la que actualmente genera el 75% de los ingresos de la empresa. Ok. Que es la más grande. Ok, clarísimo, clarísimo. Vale, pues yo la última pregunta entonces que te quiero hacer es, como te digo, más en la parte personal o en la parte del día a día. Siempre Adolfo, tengo no te vemos, ¿eh? Vale, pero me escucháis, ¿no? Sí, Igualmente sí, pongo sí, la cámara, perfecto. perfecto, perfecto. Sí. Pero gracias por avisar, pongo la cámara otra vez. La pregunta que te quería hacer es, porque siempre tengo como curiosidad por saber qué hay detrás de bambalinas. Oye, ¿cómo funciona tu vida? Es decir, ¿cómo funciona tu día a día? ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Eres una persona organizada? ¿Tienes unos hábitos cerrados o vas improvisando? ¿Hay Súper. algo que digas, esto es clave de mi éxito como persona, como profesional, o no tengo ni idea por qué las cosas me salen bien?
No, soy súper disciplinada. O sea, yo además vengo del mundo deportivo, además de tener mi negocio, vengo como de una cultura de hacer deporte toda la vida, entonces todo lo que es trabajo de equipo, disciplina, constancia, perseverancia, el me caigo y me vuelvo a levantar, yo todo eso soy como, tengo esa mentalidad ahí súper. Yo creo que eso es lo que me ha permitido mantenerme de pie durante 7 años, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo durante 7 años y seguir construyendo una reputación detrás de esto, porque hay mucha gente que va como pivotando por el camino, ¿no? Y al final esto tampoco ayuda en la visión de marca, ¿no? Entonces, sí, soy muy disciplinada, pues creo yo que de la manera que me han educado, obviamente doy gracias a mis padres, ¿no? De todos los aprendizajes empresariales que tengo y que he podido aplicar. Y, y por otro lado, también compartir un poco que no he sido la más lista de la clase. No sé si alguien se siente identificado con eso, pero yo no era la que sacaba las mejores notas. De hecho, cuando me saqué el bachillerato, que son los cursos antes de la universidad, me decían que yo no me iba a sacar una carrera universitaria y por ahí me di cuenta que, ostras, no tienes, es que te tiene que gustar lo que estás estudiando, ¿no? Y en la carrera doy un giro, ¿no? Y al final te das cuenta que si te mola lo que estás estudiando o a la que te dedicas, no importa que te cueste un poquito más leer, no importa que le tengas que echar un par de horas porque se las echas, ¿no? Y yo ahí lo he disfrutado mucho porque me habían vendido el mundo profesional desde un punto de vista como muy, muy distinto, ¿no? Y después en mi día a día pues tengo muchas rutinas, ¿no? Desde ahora he perdido un poco la práctica, pero me encanta practicar yoga por las mañanas, ¿no? O dedicarme por lo menos 30 minutos a mí misma por la mañana. Ojalá no haya nadie despierto en la casa, ¿no? Entonces me levanto, me tomo mi café tranquila, no sé, leo el periódico en el iPad, no sé, cualquier historia, me hago 10-15 minutos de yoga. Intento hacer deporte, de hecho he contratado un entrenador personal en la empresa. Para mí es crítico que toda la gente de la empresa se cuide mental y físicamente, ¿no? Porque trabajamos en un mercado muy duro. Intento no trabajar los viernes, entonces para mí intento como el lunes es mi día de organización. Yo suelo dar las formaciones y las clases por las tardes, entonces yo suelo tener pues sesiones lunes, miércoles y viernes en las tardes y bueno, por las mañanas tengo algunas reuniones, me organizo y demás. Estoy operativa, pero intento pues ir a comprar, ¿no? Porque somos personas y tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer mis cosas, ¿no? Del día a día, pero tengo que estar muy activa por la tarde para dar mis formaciones. Y por las mañanas, lo que me pasa es que yo soy una persona de mañanas, no de noches, ¿no? Mucha gente me dice, ¿por qué eres más de noches? Digo, no, por eso tengo que guardar bien la energía, ¿no? Porque necesito mantenerme despierta durante toda la tarde y tener una buena energía. Y después, pues eso, por las tardes, yo qué sé, los viernes me encanta ir con mis amigos. Sábado y domingo hace un montón de años que no toco el ordenador, a no ser que esté haciendo un proyecto personal o esté mirando algo, me esté formando y dedique tiempo, pero sábado y domingo no existo. De hecho, no tengo WhatsApp Business. Yo todo es mi WhatsApp personal. Quien quiere hablar conmigo es porque es amigo, pero no doy como, intento como mantener las notificaciones como muy apagadas, ¿no? Por el camino. Y, y a nivel también en el día a día, como ser muy consciente de si estás a gusto haciendo lo que haces, ¿no? Entonces, me escucho mucho por el camino, he aprendido mucho a escucharme y creo que eso me ha dado la capacidad de gestionar situaciones, ¿no? De, ostras, veo que por aquí genera mucho fricción, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar esta colaboración porque, o la próxima colaboración parecida a esta, no la voy a hacer porque no me gusta, ¿no? O no estoy tan a gusto. Y he aprendido a decir que no, mucho por el camino, porque yo antes era una loca del sí, sí a todo, y el sí a todo te lleva al dolor de cabeza tremendo, ¿no? De hecho, todo este friquismo del orden y del espacio mental viene también dado del libro este de la semana laboral de 4 horas, ¿no? De Tim Ferriss, que me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza el concepto. Ojalá, ¿no? Pueda mantener esta semana laboral, pues no de 4, pero de 15 o 20 horas, ¿no? Muy ordenada durante mucho tiempo, porque me permite construir ese estilo de vida. Perfecto. Me alegra que saques esto último del libro porque
que te quería preguntar así rápido, porque hiciste hasta un experimento que lo contaste en su momento por Instagram, que me Sí, acuerdo, que dijiste, me voy a poner a trabajar, venga, voy a hacer lo del libro a ver cómo me sale esto, ¿no? Y recuerdo que tenías ahí como tus aprendizajes, tus pros y tus contras, ¿no? sí. Sí, de hecho, el primer día, claro, no puedes tocar el ordenador porque yo esa semana programadas ya tenía 3 horas de formación. Entonces tenía que, no, o sea, Te tenía quedaba una que, hora, ¿no? Claro. claro, tenía 1 hora de margen que en algún momento me tenía que comunicar con Che y en ese momento mi mano derecha para organizar la empresa, ¿no? Porque es que no estaba permitido. Yo soy muy así para estas cosas. Entonces, me lo tomo muy en serio. ¿Qué pasa? Que el primer día me aburro como una ostra, porque yo me paso el día pensando, mirando, tal, no sé qué, temas de curro, ¿no? Y es como, ¡buah! Entonces, el primer día me puse a limpiar la casa, porque a mí me encanta limpiar. Me pongo en modo chacha, que digo yo, ¿no? Y venga, limpiar, ordenar cajones y tal. ¿Qué pasa? Que al final del día se me acabó el trabajo en la casa, porque me pasé horas y horas limpiando. Y ahí fue durante esa semana reconecté con hobbies de antes de montar mi negocio. Que dices, mira cómo es la vida, ¿no? Que al final te reconectas con aquello que la fotografía, el ir a la playa, ¿no? Cosas que me gustaban y también reconectas con tu manera de ser, dejando de lado la parte profesional, ¿no? Pues me acuerdo que justo coincidió que mi prima el miércoles por la mañana se quedó clavada con el cuello, la tuve que llevar al hospital, la fui a buscar y todo, ¿no? Y era como, ostras, es que a mí me encanta ayudar a las personas, me encanta estar allí para los míos, ¿no? Y reconectar un poco pues con lo que eres. Y te lo recomiendo, Adolfo, creo que tendrías que en algún momento practicar la semana laboral de 4 horas. Vamos, vamos poco a poco. Yo también me leí ese libro hace, creo que 10 años Creo que y es el único libro tan tocho, porque me lo leí en Kindle. Yo soy un drama para leer, a mí me tiene que gustar mucho lo que leo para leerlo, ¿no? Me lo acabé y ahora que lo vi, lo compré en papel años sí, sí, después porque es dije, grande, es grande. es que es un librazo, podría matar a alguien con ese libro. O sea, es que es un tocho así. Digo, ¿cómo me leí eso en un Kindle? O sea, no me daba la batería, o sea, mal. Bueno, es interesante ese libro, sin duda. Si alguien no se lo ha leído, lo recomendamos, porque es verdad que te abre un poco la cabeza y también pues, te deja ahí pensando. Entonces, Jenny, ya sí, por dejarte un miércoles a las 8 de la tarde tranquila, de Está julio, genial. que nos has dicho que trabajas por la tarde, pero igualmente yo creo que ya estamos llegando al límite. Muchas gracias por el tiempo, por contarnos un poco tu experiencia. También a vosotros, gracias chicos y chicas por quedaros hasta esta hora, por participar, por hacer preguntas, por escuchar. Yo creo que nos vamos con un montón de aprendizajes. Yo tengo que decir que egoístamente, una de las razones por las que yo he montado esto ha sido para también regalarme en escucharos. Entonces, también es un placer para mí, aprendo un montón de cosas. Así que bueno, gracias y espero que nos veamos prontito. Qué guay, gracias a todos por venir. Un placer, Adolfo, estar aquí y poder compartir. Gracias.